Hoy vamos a meternos en la increíble saga de una familia uruguaya. Una historia de cómo se puede construir y cómo se puede desmoronar un imperio, todo por el carácter de una matriarca verdaderamente inolvidable. Y son justamente estas preguntas las que nos van a guiar a través de la vida de Dorotea Petrona Felicia Fernández. Su historia es, en serio, un caso de estudio fascinante sobre el poder, la familia y lo frágil que puede ser la mente humana. Parece mentira, ¿no? Esa es la gran paradoja de nuestra protagonista. Dorotea no sabía leer, no sabía escribir, pero leía la tierra, el ganado y, sobre todo, leía el poder como nadie. Su voluntad era la única ley que importaba en sus dominios. Ok, para entender de dónde sale una mujer como Dorotea, tenemos que mirar a sus orígenes, a quienes la criaron, que eran, dos verdaderas fuerzas de la naturaleza. Su carácter se forjó ahí, entre dos extremos. Y es que eran como el agua y el aceite. Por un lado, su papá, David, un tipo de un carácter, explosivo, puro poder. Y por el otro, su mamá, Comba, que era la serenidad en persona, la única que podía enfrentarlo y calmarlo. Dorotea, claro, heredó un poco de los dos. Es que su papá era casi una leyenda, un hombre con una voluntad de acero que juntó una fortuna gigantesca. La anécdota esa de que defendió su casa, ya viejito y casi ciego, disparándole a un ladrón, nos da una idea clarísima de cómo era. Un carácter indomable, que Dorotea, iba a llevar a otro nivel. Pero del otro lado de la moneda estaba Comba. Y su valentía era de otro tipo, No era de gritos, sino de una calma que helaba la sangre. Esta frase cuenta cómo unos bandidos la atacaron, la pinchaban con cuchillos para que dijera dónde estaba la plata, y ella, tranquilísima, los mandó a cavar a otro lado para poder salvar a su hija. Esa sangre fría también corría por las venas de Dorotea. Bueno, avancemos. ¿Qué hizo Dorotea con esa herencia de fuego y calma? Pues la usó para levantar su propio imperio, y muchas veces yendo en contra de la misma familia que la había formado. Miren esta línea de tiempo, es que es increíble. Nos pinta de cuerpo entero a una mujer con una determinación de acero. Se casó con quien se le dio la gana, agarró la peor tierra que le dieron y la convirtió en oro. Y lo más impresionante, se le plantó a su papá, a ese hombre temible a caballo, para defender lo suyo. Y el viejo David, que no se doblaba ante nadie, se dobló ante ella. Pero ojo, el imperio de Dorotea no era solo de hectáreas y ganado, También fue una dinastía, una familia de personalidades únicas, a veces brillantes, a veces trágicas, que dejaron una huella imborrable en toda la región. Y para que se den una idea de lo excéntricos que eran, miren esto. Desde bromas súper macabras a los hijos como esa del pavo, hasta la historia tristísima de Venancio Ujo, que sabía que estaba enfermo y se encerraba él mismo. Y después estaba Floro, el gaucho gentleman, un tipo que te enlazaba un zorro a la carrera y después te recitaba poesía. Eran un mundo aparte. Cuando su esposo Venancio muere, uno pensaría que Dorotea bajaría el ritmo, pero no para nada. Al contrario, se metió en el proyecto más loco y ambicioso de su vida, un monumento que iba a gritarle al mundo el poder que habían alcanzado. $110,382. Eso, traído a plata de hoy, es lo que Dorotea se gastó en el mausoleo allá por 1908. Una verdadera locura, una fortuna que demuestra la escala de su riqueza y de su obsesión por dejar una marca. Pero más allá de la plata, lo que de verdad te deja con la boca abierta es la logística. O sea, imaginen esta tremenda obra de mármol de Carrara cruzando el océano, después en tren y al final en una caravana lentísima de carretas de bueyes por 15 días. Para hacer eso no solo necesitabas dinero, necesitabas un poder y una influencia descomunales. Y es una ironía tremenda, ¿no? Porque justo cuando levanta este monumento, que es la cima de su poder, también empieza, sin saberlo, su lenta y trágica caída. La misma voluntad que levantó el imperio, ahora iba a empezar a destruirlo. Después de enviudar por segunda vez, algo en la mente de Dorotea empezó a cambiar. Ese control de hierro que siempre tuvo se fue aflojando, y sus decisiones, sobre todo las del corazón, se volvieron impulsivas, peligrosas para todo lo que había construido. Imaginen la escena.
86 años. A esa edad, va y se casa por tercera vez con un hombre mucho más joven. La familia, que toda la vida la había respetado y hasta temido, empezó a prender las alarmas. Esto ya no parecía un acto de voluntad, parecía otra cosa. Y claro, la preocupación de la familia tenía todo el sentido del mundo. Miren esta cifra. $566,800. Es el equivalente a hoy de lo que le costó el divorcio de ese matrimonio. La plata que había construido por décadas se empezaba a ir como agua entre los dedos. Es que lo que se estaba jugando era monumental. Fíjense, esto es el inventario de una sola de sus estancias en 1925. Miles de animales, con un valor actual de casi $900,000. Y tenía muchas más. El trabajo de toda una vida se estaba deshaciendo. Llegó un punto en que la situación ya no daba para más, y fueron los nietos, los que la veían casi como una diosa, los que tomaron la decisión más difícil y dolorosa. Había que intervenir. Lean esto. Es un pedacito de la carta que le mandaron a su tío Floro. Es que te rompe el corazón. Muestra el dilema que tenían. Querían a su abuela, la veneraban, pero no podían quedarse de brazos cruzados viendo cómo lo destruía todo. El problema ya no era solo de plata, era de honor. Su hijo Floro todavía no se atrevía a hacer nada en contra de su mamá. ¿Cómo hacerlo? Pero hubo un momento que fue la gota que derramó el vaso. Dorotea empezó a tener delirios, como esta idea rarísima de que su estancia, con campo y todo, se había cruzado de río durante la noche. Ahí se dieron cuenta de que su mente ya no estaba en este mundo. Y bueno, al final llegó el diagnóstico médico. Las palabras son frías, técnicas. Involución senil avanzada. Pero lo que significaban era terrible. La mujer que había construido un imperio con su pura fuerza de voluntad fue declarada incapaz de gobernarse a sí misma. Su reinado había terminado oficialmente. Y esta cronología nos cuenta el final de la historia, un final muy triste. Pasó sus últimos años cuidada por otros. Qué ironía tan cruel para alguien que jamás recibió órdenes de nadie. Murió a los 98 años. Le sobrevivió a casi todo el mundo, pero no al deterioro de su propia y poderosa mente. Entonces, ¿qué nos queda al final de todo esto? La pregunta es inevitable. La plata se gastó, las tierras se repartieron, pero la leyenda de Dorotea, la matriarca analfabeta que doblegó al mundo con su pura voluntad, esa leyenda sigue viva. Y uno se pregunta si ese, al final, no fue el verdadero imperio que construyó.